Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Todo comenzó con un ruido. Ángela vivía sola en una casa pequeña, en un barrio tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Era un lugar perfecto para relajarse, o al menos, eso pensaba. Una noche, mientras leía en su cama, escuchó algo. Un sonido seco y rítmico que venía de arriba. Eran pasos. Pasos claros, firmes, justo encima de su habitación. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar mejor. ¿Podrían ser ramas golpeando el techo o tal vez algún animal, un gato? Seguro es eso, pensó para calmarse. Pero entonces, los pasos cambiaron. Ya no eran erráticos. Eran constantes, como si alguien estuviera caminando deliberadamente de un lado a otro. Ángela trató de ignorarlo y se tapó con las cobijas, convencida de que todo era su imaginación. Pero los pasos no se detuvieron. Esa noche apenas pudo dormir. Al día siguiente, revisó el techo. Subió con una escalera, miró por todas partes y no encontró nada. No había huellas, ni ramas, ni señales de que algún animal estuviera ahí. Quizás estoy estresada, se dijo a sí misma, tratando de convencer su mente. Pero los pasos volvieron la noche siguiente. Esta vez eran más insistentes. Iban y venían, como si alguien estuviera buscando algo. Ángela encendió todas las luces de la casa, y con el corazón acelerado, decidió llamar a un amigo. Seguramente son ratas, dijo él, mientras revisaba el ático. Pero no encontró ratas. No encontró nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pasos comenzaron de nuevo. Pero esta vez, no estaban en el techo. Estaban dentro de la casa. Ángela sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. Tomó su teléfono y marcó al 911, pero mientras esperaba a que contestaran, los pasos se detuvieron. «Hay alguien en mi casa», dijo al operador. Se armó de valor y salió de su habitación con un bate en las manos. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando llegó a la sala, vio algo que la hizo congelarse, la escotilla del ático estaba abierta. El policía llegó poco después. Revisó toda la casa, subió al ático y no encontró a nadie. Probablemente fue el viento, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Pero Ángela sabía que no era el viento. Los pasos habían sido reales. Esa noche, cansada y nerviosa, se quedó dormida en el sofá con todas las luces encendidas. Pero al amanecer, algo la despertó. Cuando abrió los ojos, vio a alguien de pie frente a ella. Una figura alta, con el rostro cubierto por una máscara blanca. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se inclinó hacia ella y susurró. «Me gusta tu casa». Cuando la policía llegó al lugar, encontraron la casa vacía. No había señales de lucha, ni rastros de Ángela. Lo único fuera de lugar era una nota, escrita en el espejo del baño. «Ahora yo vivo aquí». Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.